Buenas, gracias por la invitación al Congreso Internacional de Filosofía, Investigación, Tecnología e Innovación Educativa en tiempos de inteligencia artificial, en compañía con el grupo Altamira y Lopel. En este momento damos inicio entonces a esta ponencia titulada Potencial multifacético de la inteligencia artificial, aprendizaje experiencial desde una acupuntura hermenéutica. Quien le habla, el doctor Loni Atencio. Como parte de esta ponencia, es importante entonces hacerles saber lo importante que es la inteligencia artificial, ¿sí? Y cómo ella está revolucionando la educación, permitiendo personalizar el aprendizaje y mejorar, digamos, el rendimiento académico. Por eso que entonces iniciamos también con un pequeño concepto de Pascua en el 2020, donde decía que dice que la inteligencia artificial está transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además de esto, este, presenta retos importantes como la justicia, la inclusión, la privacidad y la seguridad de los datos. Es decir, bajo la mirada del concepto de Pascua, podemos decir entonces que este estudio o esta ponencia propone un enfoque ético, filosófico, a través de la acupuntura hermenéutica para reflexionar sobre cómo la IA puede incidir en los valores y las percepciones del conocimiento de contextos educativos complejos como a nivel mundial, como también Venezuela. Influye también la percepción y valores y conocimiento, proponiendo una intervención ética precisa en puntos críticos del ecosistema educativo, como de muchas otras cosas que tienen que ver con la situación diagnóstica que presente, porque la acupuntura hermenéutica ese es el punto a punto de la interpretación de los hechos que se mencionan. Es importante entonces que dentro de este contexto venezolano, con sus particularidades socioeconómicas, culturales específicamente, considerando que esto ha manejado una reflexión, ¿no? También podemos decir que se habla de beneficio y riesgo en la IA, ¿no? En la educación. Hablamos de esos beneficios y riesgos, por ejemplo, cuando mencionamos algunos beneficios, tiene que ver con personalización del aprendizaje, automatización administrativa, análisis predictivo del rendimiento, mejora la eficiencia docente, pero también esa acupuntura se basa en la conexión de punto a punto para interpretar los hechos complejos y resolver los problemas educativos, y por eso hablamos de beneficios, pero también como hablamos de beneficios, hablamos de riesgo, sesgo algorítmicos y discriminación, violaciones de privacidad y seguridad, dependencia tecnológica, deshumanización del proceso educativo, ¿no? Esto quiere decir que esto ha generado un equilibrio entre la innovación y ética que son cruciales para la implementación de la justicia, de la justa y efectiva mirada que se tiene que ver. Es por eso que entonces cuando hablamos dentro de esto, hablamos que la acupuntura hermenéutica, digamos, promueve una ética de la razón cordial y fomenta el diálogo y la colaboración, porque es lo que nos va a permitir esa acupuntura punto a punto, evaluar con precisión, con determinación, ¿sí? Los diferentes mecanismos neuroeducativos, neurofisiológicos, neurocientíficos detrás de las intervenciones educativas basadas en la IA. Por eso que hablamos de que es un enfoque que conecta puntos críticos, esta acupuntura hermenéutica como marco ético, o qué es la acupuntura hermenéutica. Dentro de esto es un enfoque que conecta puntos críticos de cualquier situación diagnóstica, como el sistema educativo, como lo mencioné anteriormente, para resolver problemas complejos mediante la interpretación contextual, la ética en la práctica, la interacción científica desde el enfoque cognitivo hacia una mirada prospectiva. Se habla entonces de tres pilares fundamentales clave: la interpretación contextual, que tiene que ver con la comprensión de lo cultural y social en la educación; la ética en la práctica, que tiene que ver con el bienestar colectivo sobre lo individual, y la integración científica, que tiene que ver con la conexión de mecanismos neuroeducativos como neurofisiológicos, como neurocientíficos, como neuro dentro de la mirada elemental para que se lleve a cabo. Y por eso entonces se hablaba de las 4 dimensiones filosóficas de René Bedard, que ahí hablaba ella sobre lo que es lo ontológico, que tiene que ver con la razón de ser,
epistemológico tiene que ver con el conocimiento, axiológico tiene que ver con los principios éticos y fundamentales, valores, costumbres, y praxeológico que tiene que ver con la práctica. Y todo esto nos lleva a entender que es un enfoque que fortalece la toma de decisión ética en la gestión de la educativa. Por lo tanto, entonces diría yo que esta mirada de la acupuntura hermenéutica jugaría un papel fundamental dentro de lo que es la inteligencia artificial para darle el sentido ético o la primordial elemento de esto. Se habla de dependencia tecnológica que podrían afectar habilidades sociales y emocionales eh, dentro de cada elemento de esto. Además, dentro de esta ponencia siempre buscamos nosotros de indagar, de investigar o de obtener resultados a través de miradas de otros autores o de otras personas que nos puedan, digamos, nutrir o decirnos qué opinan ellos en relación. Por eso que hablamos entonces de las voces docentes sobre la IA, de este documento que venimos trabajando para darle celeridad e importancia a la inteligencia artificial desde la mirada multifacética potencial hasta lo que es la computadora hermenéutica. Por eso que nos preguntamos cómo puede la IA mejorar el aprendizaje, y estos autores a través de los resultados pudieron decir que genera materiales atractivos y personalizados, ahorra tiempo y mejora la adaptación de los estilos de aprendizaje, ofrece recursos interactivos, mapas, cuestionarios, simulaciones, entre otros elementos que son importantes para esta revisión sistemática a través de las diferentes entrevistas que se pudieron utilizar con los docentes para obtener estos resultados. Pero también nos preguntamos cómo deben formarse los estudiantes para ver entonces cuál era la mirada que opinaban estos docentes en relación a los estudiantes. Y uno de los puntos de partida que decía es que hay un uso crítico, ¿sí?, y reflexivo en la herramienta de la IA. Se habla de una comprensión de riesgos y límites dependiendo de cómo nosotros como estudiante, como participante, como docente podemos implementar esa idea y de qué manera yo puedo pensar, porque también está viendo desde nuestra pasión como estudiante, como docente, que podemos nosotros tomar la investigación, porque tú puedes obtener todos los resultados a través de la IA, pero si la IA a usted de una manera le dando la información, usted tiene que buscarle la manera de darle ese sentido complejo a través de tu pensamiento, de tu mirada, que es importante. Se habla también de la formación ética y habilidades para evaluar la información generada por la IA, que eso es importante. Entonces, por lo tanto, la inteligencia artificial no reemplaza al docente, lo potencia. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta allí. Bueno, ahora bien, manejando un poco toda esta mirada del concepto o de lo que venimos nosotros trabajando dentro de este título que hablamos de digamos, de ese potencial multifacético de la inteligencia artificial o hacia un aprendizaje experiencial desde la acupuntura hermenéutica, se hablan de tres elementos fundamentales como para llegar a una conclusión, una reflexión, unas recomendaciones y sobre todo reflexiones para poder analizar el tema, porque es un tema que está ahorita de vanguardia, es un tema novedoso, sobre todo cuando hablamos de la acupuntura hermenéutica, es ética, es formación, es seguridad. Por lo tanto, entonces la acupuntura hermenéutica tiene como una visión ética en la IA educativa. Debe ser prioridad, equidad, inclusión, transparencia en todos los procesos, porque la IA te va a permitir a través de esta mirada potencial multifacética transformar la educación mediante el aprendizaje experiencial de cada uno de nosotros. Por eso es que hablamos de que la IA, o dentro de este modelo de acupuntura hermenéutica aplicado hacia la mirada ética del potencial multifacético, es clave para la capacitación, ¿sí?, al estudiante, al docente y a los que usan responsablemente la IA. También permite la protección de datos fundamentales, marcos colaborativos, ¿sí?, que deben garantizar la privacidad. También permiten, digamos, ofrece un marco de intervenir éticamente en los puntos clave del sistema educativo, garantizando la utilización de potencial. Y lo más elemental de todo esto es que la IA educativa o la inteligencia artificial, como se maneja en los diferentes ámbitos, en este caso educativo, tenemos que manejarlo de una manera ética, que requiere compromiso, reflexión, formación continua por cada uno de nosotros y sobre todo para cada uno de nuestros
participantes que son parte digamos, de ese proceso de aprendizaje continuo, de ese engranaje, de ese potencial de poderse empoderar del conocimiento.